Muy buenos días. No me digas que Dios no puede, yo sé que Dios puede. Yo he visto. ¿Cuántos de ustedes han visto que Dios puede? Y Dios ha obrado. Amén, gloria a Dios. El año que viene se van a cumplir 50 años en que Dios pudo salvarme. Que Dios pudo rescatarme, que Dios pudo transformarme, que Dios pudo darme una nueva vida. Y por eso estoy aquí. Dios puede. Yo sé que Dios lo ha hecho en tu vida y tenemos que seguir creyendo que Dios aún puede hacer milagros, puede transformar, cambiar la vida de muchas personas. Muy bien, vamos a seguir estudiando el libro de Lucas en esta mañana. Vamos a leer el pasaje y podemos orar, poner pasaje delante de Dios para que Él pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Lucas, terminábamos allí, estábamos estudiando el pastor Elí de la Ciudad de México, domingo pasado nos dio un hermoso mensaje acerca de la resurrección y Dios en esta hora también quiere seguir hablando a nuestra vida. Vamos a leer allí del versículo 41 al capítulo 21, 4, ¿sí? Es así la palabra de Dios. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyendo todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y de las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a poner lo leído en la mano de Dios para que Él use su palabra y hable a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que podamos tener. Querido Padre, gracias. Muchísimas gracias, Señor, por la alabanza. Gracias, Señor, porque hemos exaltado, engrandecido, Señor, allí tu nombre. Y gracias, Señor, porque en esta hora también nos permites abrir tu santa palabra. Entendiendo, Señor, que a través de ella tú quieres hablar a nuestra vida. Oh Dios, ponemos en esta hora la obra del Espíritu Santo, que Señor tú puedas tomar cada palabra, Señor, y puedas, Señor, hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y gracias porque tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos redarguye, Señor, de pecado, de justicia, de juicio. Señor, y en esta hora tú nos lo has dado para enseñarnos. Padre, gracias porque confiamos en ti, Señor. Sé tú, Señor, quien hables. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana seguimos con Lucas, así que el pasaje que hemos leído. Y es interesante cómo podemos agarrar y dividirnos a Lucas entre varios y estar predicando, pero también tenemos que entender que en esta mañana todo lleva una relación. A partir del versículo que allí me tocó, es interesante porque allí dice: entonces Él les dijo. Entonces tiene que ver con algo que allí estaba hablando. Si bien allí Elí, ¿no es cierto?, nos enseñó verdades muy importantes, Jesús sigue hablando y sigue allí enfrentando a aquellos que, ¿no es cierto?, conocían, decían, pero evidentemente tenían un problema, ¿no?
o sea, tanto los fariseos como los saduceos, una explicación hermosa que tuvimos de los saduceos. Hoy vamos a ver cómo estaban los escribas alrededor de Jesús, y estos fueron los que aprobaron allí lo que Jesús había estado diciendo a los saduceos. Allí Jesús, escuchamos el domingo pasado cómo allí hacía énfasis sobre la resurrección, y allí tuvimos una proposición del hermano Elí Hermosa que decía, bueno, que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y si es un Dios de vivos, ¿qué dijo él? ¿Cuál era allí el énfasis? Tenemos que, ¿qué? Adorarle. Muy bien, tenemos que adorarle. Y hoy vemos este pasaje, y quizás la pregunta que todos nos quedamos, y la tuvimos allí cuando tuvimos la iglesia en casa el día miércoles, allí una de las últimas preguntas era, ok, ¿y cómo en la práctica la realidad de cómo tenemos que adorarle? Bueno, yo allí estando allá les dije, bueno, vengan el domingo, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, hoy vamos a seguir estudiando la Biblia, y allí Jesús justamente va a enseñar cómo es una verdadera adoración. ¿Sabes? Cantábamos la canción anterior que decía, adoraré a mi Salvador. Cristo vive, Él me liberó, y allí le voy a entregar toda mi adoración. Suyo soy, le entrego todo. ¿Sabes? Una de las cosas más importantes que el creyente tiene que hacer es adorar. ¿Adorar a quién? Adorar justamente a su Salvador. Pero, ¿sabes? Vamos a ver cómo práctico aquí Jesús va a seguir hablando, y allí cambió, ¿no es cierto? Ya no es a los fariseos, sino los que ahora hablaron fueron los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Aquellos que estudiaban la palabra de Dios, que tenían que interpretarla, aquellos que eran respetados por el conocimiento que ellos tenían de la ley de Dios. Y allí ellos agarraron y le dijeron a Jesús en los últimos versículos que le tocó allí, dijeron, bien has dicho, ¿no es cierto? Allí dijeron, respondiendo algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Pero sabes, Jesús, viendo quiénes eran los escribas, que conocían la palabra de Dios, que allí la interpretaban, que eran respetados, Él ve más allá y ve allí un problema. Y entonces, bajo la premisa o bajo la proposición de Elí, que dijo, bueno, si Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, debemos de adorarlo. Vamos a ver ahora cómo es la verdadera adoración, ¿ok? ¿Cómo es la verdadera adoración? ¿Por qué? Porque allí los escribas dijeron, bien has dicho, y parecería que ellos allí, ¿no es cierto?, ante Jesús estaban aprobando todo, pero Jesús podía verles y podía ver que ellos en realidad tenían conocimiento, pero no tenían allí la realidad de lo que ellos tenían que saber de Dios. Y vamos a leer algunos de los versículos y vamos a ver la primera verdad, ¿ok? Allí la primera verdad, vamos a ver tres verdades que implican lo que es una verdadera adoración, ¿ok? Yo le adoro en verdad cuando reconozco a Jesús como Dios y Él como el Señor de mi vida. Escucha bien cómo Jesús comienza, y aquí en los tres pasajes que leímos vamos a pensar así, ¿no es cierto? Que son tres pasajes que si uno los lee diría, bueno, ¿qué relación tiene con esto? Y vamos a ver cómo todo tiene que ver en una relación hacia lo que es una verdadera adoración. Si Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, debemos adorarle, pero la Biblia nos enseña que nuestra adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Sabes? A veces tenemos que analizar un poco esto, ¿no es cierto? Porque por ahí estamos aquí en la iglesia y nos emocionamos y por ahí no hay nada de malo, levantamos nuestras manos y exaltamos, ¿no es cierto? Algo, pero es en espíritu, es en verdad, es una adoración que Dios aún está aceptando en esos momentos en nuestra vida. Bueno, vamos a ver la primera verdad, ¿no es cierto?, de cómo le adoramos en espíritu, en verdad. Si Dios es un Dios de vivos, no de muertos, le debemos de adorar, pero le debemos adorar en primer lugar reconociéndole a Él como Dios y como el único Señor de nuestra vida. Fíjense allí en el versículo 41, y entonces Él le dijo,
¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Sabes? Allí Jesús les enfrenta a estos escribas diciendo, bueno, ustedes dicen que soy el hijo de David, pero no dicen algo importante, que soy hijo de Dios. ¿Sabes? Ellos allí, ¿no es cierto? Para ellos David era más importante que cualquier otra cosa. Ellos en el conocimiento que tenían de la ley de Dios y de todo lo que era el Antiguo Testamento y de todo lo que decía la ley, para ellos David llegó a ser más importante que Jesús. Y sabes, no podemos adorar a Jesús cuando nosotros no le vemos como Dios, cuando realmente Él no es lo más importante. Ahora, la afirmación de Jesús, hijo de David, la encontramos en varias oportunidades en la Biblia. O sea, no es que diríamos Jesús no era de la descendencia y del linaje de David cuando Él vino a este mundo y se cumplía a través de eso todo lo que Dios había establecido. Pero, ¿sabes? Allí encontramos a los ciegos que le miraban y le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos lo reconocían como el hijo de David. Ahí estaba la mujer cananea también en Juan y vemos como allí lo busca Jesús y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija que está endemoniada. Vemos allí cuando Jesús entra en la parte triunfal allí en Jerusalén y le decían, Hosana, el que viene en el nombre del hijo de David, ¿no es cierto? Y vemos allí cómo ese nombre estaba. Pero saben, Jesús está viendo más allá, no solo su humanidad. Él quería que se lo reconociera en lo que era su divinidad. Jesús era Dios. Y saben, no podemos adorarle cuando no exaltamos y engrandecemos realmente y le adoramos como Dios mismo, al Hijo de Dios. Sabes, es triste justamente el engaño en que muchos viven en este mundo. Hoy muchos hablan acerca de Dios y aún nosotros caemos en el error de pensar que, ¿no es cierto?, de repente porque su fe es devota o que su religión es fuerte y porque ellos hablan de Dios, entonces ellos están adorando a Dios. Pero déjame decirte que no podemos adorar a Dios si no lo hacemos a través de el Hijo de Dios. Todos creo que allí miramos en el Mundial, allí a Qatar, ¿no es cierto?, donde se jugó el Mundial, y nos llamó la atención de repente allí lo que era la religión o la religión oriental oficial, allí musulmana, y veíamos allí las mezquitas y todo el mundo arrodillado y allí, ¿no es cierto?, cumpliendo, allí diríamos con Alá y haciendo todas sus ceremonias en relación a lo que podría llegar a ser una relación con Dios. Pero qué engaño tan grande pensar que podemos adorar a Dios y no hacerlo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Saben? La Biblia es tan clara cuando allí entendemos y vemos que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Y ¿sabes? Cuando alguien niega al Hijo, vemos que ese es el espíritu del anticristo. En Primera de Juan, si podemos ver allí capítulo 2, allí bien claramente, ¿no es cierto?, leemos que dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero allí en capítulo 4 vuelve sobre lo mismo. Entonces tenemos que entender, ¿ok?, cómo allí habían personas que decían Jesús, hijo de David, pero no estaban viéndolo allí como el Hijo de Dios. No podemos adorar cuando Jesucristo no es Dios y cuando no es Él nuestro Señor, cuando Él no es nuestro Señor. Allí Jesucristo nombra el Salmo 110.1, ¿no? Cuando dice, allí entonces dijo como, dicen que es el Cristo, el Hijo de David, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor. ¿Sabes? Allí parecería que David era más importante cuando en realidad David reconocía, ¿no es cierto?, allí a Jesús, a Dios como su Señor. Entonces David no era más importante. Pero, ¿sabes? Hoy parecería que hay otras cosas que son más importantes que Cristo, ¿ok?
Y, ¿sabes? Es triste, como dije, que muchas veces podamos caer en el error o engañarnos de que la fe que otros puedan tener en Dios es suficiente o es importante para pensar que eso es verdad. Y, ¿sabes? No es la fe, sino es dónde ponemos la fe. Y, ¿sabes? Es triste ver que poner la fe en algo equivocado, por más fe que pueda tener, eso trae juicio y condenación. ¿Sabes? Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes? Dios me permitió hace años atrás ir allí a Tailandia y estar allí en Bangkok ayudando a los misioneros a establecer allí la misión nuestra. Y allí fuimos a predicar el Evangelio, pero yo estaba impresionado de ver cada 3 cuadras allí un templo budista, ¿ok? Y ver por todos lados monjes allí caminando con sus túnicas y ver que la religión oficial era todo hacia una persona, hacia Buda, y que él era Dios, ¿ok? Qué triste es pensar que aunque sean muchos, eso pueda llegar a ser verdad cuando en realidad sabemos que no podemos adorar a Dios si no es a través de la persona de Cristo. Cristo, ¿sabes qué hermoso cuando podemos cantar juntos y podemos engrandecer constantemente a quien justamente Dios estableció para poder adorarle por ser Dios mismo, Cristo, el Hijo de Dios? Ahora, ¿sabes? Seguimos leyendo el pasaje y encontramos como que cambia de tema. Y es allí donde encontramos la segunda verdad a través de la cual nosotros vamos a adorar en espíritu y en verdad. Si Dios es un Dios de vivo y no de muertos y tenemos que adorarle, tenemos que hacerlo en verdad. Y sabes, Jesucristo allí sigue hablando en verso 45 y dice, oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Primero veíamos que hablaba acerca de los saduceos. Hoy vemos que estaban allí los escribas. Pero ahora Jesús va a llamar a sus discípulos y le va a hablar acerca de justamente los escribas. Pero es importante ver que sus discípulos tenían que saber algo muy importante, ¿no? Y fíjense lo que dice allí. Guardaos de los escribas, ¿ok? Que gustan allí andar con sus ropas, allí ya lo leímos, ¿no? Para no leer todo el texto de nuevo. Y allí Jesucristo muestra un juicio y una condenación sobre lo que eran estos escribas. Si bien ellos conocían la ley, eran intérpretes de la ley, ellos eran respetados por el pueblo, había un juicio y una condenación sobre ellos. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Los escribas justamente tenían una característica, allí por lo que justamente está mostrando, que eran unos hipócritas. ¿Sabes? Yo le adoro, en verdad, cuando no vivo una vida hipócrita, ¿ok? Cuando no vivo una vida que es hipócrita. Ahora, qué gran desafío es para nosotros, ¿no? En lo que es la adoración, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo lo hago hipócritamente, ya no es en una relación con Dios, ¿ok? Porque Dios condena y establece un juicio sobre lo que es la hipocresía. Y así eran justamente estos escribas, ¿no? ¿Ok? Vemos cómo allí los escribas tenían esta característica. El problema más grande de los escribas eran que eran unos hipócritas. Ellos estaban más en mostrar una apariencia a los hombres que en agradar a Dios, ¿ok? Personalmente yo creo que uno de los pecados más grandes aún, ¿no es cierto?, en nuestra vida es la hipocresía, y más en el creyente. Vamos a hablar así, quizás en aquellos que aparentan pero no son creyentes, bueno, eso es ya su hipocresía, ¿no es cierto?, porque no conocen la verdad. Pero la realidad de la hipocresía también en el creyente existe. Y Jesús justamente la condena. Y Jesús justamente llamó a sus discípulos, aquellos que le seguían, y quiso ser enfático para que ellos miraran la hipocresía y ellos no fueran hipócritas. Ahora, ¿por qué digo que la hipocresía es uno de los pecados para mí más grandes? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es un engaño hacia los demás en lo que pueda llegar a ser nuestra vida. Es un engaño hacia nuestra propia vida
y aún es engaño delante de Dios. Y me encanta, ¿no es cierto?, poder verlo esto a través de un libro que en su tiempo estudiamos, Primera de Juan, porque es un libro muy práctico, en donde Juan no va a tener ningún, diríamos, pelo en la lengua de agarrar y desenmascarar, ¿ok?, o decir la verdad acerca de lo que es el verdadero andar y lo que es la hipocresía en la vida del creyente. Fíjate algunos versículos conmigo, rapidito, ahí en el capítulo 1, ¿no?, de Primera de Juan. Capítulo 1 de Primera de Juan, vemos como en una forma práctica, como dije, ¿no es cierto?, Juan va a estar agarrando y va a estar enfrentando lo que es la hipocresía. Capítulo 1, comienza allí el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos, ¿ok?, que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. ¿Okay? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Viste la característica? O sea, la clave de cómo Juan ve al hipócrita. ¿Qué hace el hipócrita? Aparenta, dice, ¿okay?, que está en comunión con Dios, pero hay pecado en su vida. ¿Cómo puede haber comunión con el Padre, que es luz, no hay tinieblas en él, y un hijo que anda en tinieblas? Pero sin embargo, qué fácil que decimos que estamos en comunión, ¿ok?, que realmente vivimos en comunión con Dios cuando eso no es real, ¿ok?, porque es imposible que la luz y las tinieblas se junten, ¿ok? Allí vuelvo a decir, si decimos que no tenemos pecado, primero, en la comunión nos engañamos allí, ¿no es cierto?, nosotros mismos. Pero a veces decimos que no tenemos pecado, engañamos a otros, ¿ok? Y a veces hasta agarramos y nos engañamos delante de Dios, porque dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué? Porque nosotros decimos no es pecado, entonces Dios miente, ¿ok? Entonces Dios es mentiroso. Qué triste que es la vida del hipócrita, ¿no? Porque se engaña a sí mismo, engaña a otros y se va engañando, lo más importante delante de Dios. Pero ¿qué es lo más triste? Que dice aquí Juan bien claramente que es mentiroso, que no hay verdad en él, o sea, que no puede estar mostrando la verdad, ¿no? Y que es puro engaño, ¿ok? Entonces, para mí sí, o sea, sinceramente, es uno de los pecados que yo creo que más tenemos que cuidar. Y Jesús es muy enfático, ¿ok? No podemos adorar a un Dios que está vivo, ¿ok?, siendo hipócritas, ¿ok? La hipocresía es algo que no nos deja adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabes, hermano? Yo creo que todos tenemos pecado, ¿ok? Y todos fallamos en esto. No puedo pensar que, ¿no es cierto?, yo en algún momento, o sea, en alguna debilidad o en algún momento dejo de allí de hacer las cosas como Dios quiere y aún me pueda justificar o pueda aparentar algo. Pero qué hermoso en esta mañana saber que hay una solución, que tenemos la solución de Dios para esto. En el mismo libro de Juan, Dios nos da remedio. Fíjate, si nosotros decimos que tenemos comunión y no es verdad, si decimos que no tenemos pecado y tenemos, fíjate, dice, si confesamos nuestros pecados, dice el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos allí de toda nuestra maldad. ¿Sabes, hermano? Gloria a Dios que muchas veces como creyentes podemos ser hipócritas, podemos aparentar, ¿okay?, podemos mostrar una vida que no es real, ¿okay?, que no va conforme a la verdad, que es un engaño. Pero ¿sabes algo? La sangre de Cristo todavía es vigente. Cristo como abogado está a la diestra de Dios Padre para que confesemos el pecado de hipocresía y le adoremos en espíritu y en verdad. Hermanos, es un gran desafío poder vivir conforme a la verdad y no ser un hipócrita. ¿Sabes? Es triste ver cómo
la hipocresía tarde o temprano es algo que la gente observa y que le cierra su corazón para poder creer. Es algo que por eso nunca tenemos que permitirlo. Lo que la gente tiene que ver es la verdad. ¿Sabes? La mentira, como dice aquí Juan, somos mentirosos, ¿ok? Proviene del diablo, ¿ok? Proviene del diablo. El diablo es el mentiroso. Y allí es donde nosotros le damos lugar al diablo para que la gente no pueda ver la verdad, porque Dios es verdad. Entonces la hipocresía tiene que ser confesada. Si nosotros vamos a adorar, cuando lo hagamos, miremos nuestra vida y miremos si no hay pecado allí sin confesar, miremos si no hay una imagen allí que no es real y que tenemos que delante de Dios corregir, cambiar. ¿Sabes? Nadie va a agarrar y va a estar mal porque tú le digas, ¿sabes? Lo que hice no fue correcto, no mostró a Dios, o sea, te engañé, ¿sabes? Pero eso tiene el valor de saber que tú estás queriendo no ser un hipócrita, vivir una vida real que realmente te lleve a adorar a Dios como tiene que ser. Porque aquí vemos cómo la palabra, Lucas es bien clara, ¿no es cierto? Si Dios es un Dios de vivo, debemos de adorarle. Bueno, tiene que ser exaltando su persona, reconociendo quién es Dios a través de la persona de Cristo, que Cristo es Dios, pero también tenemos que vivir vidas reales, sin hipocresía, ¿ok? Mostrando lo que es la verdad. Sabes, a lo largo, hermano, de los 40 años de ministerio, puedo decirte que el pecado de hipocresía lamentablemente existe también en mucho liderazgo. Sabes, allí estaban los escribas, ¿ok? Sentándose en las primeras filas y mostrando una vida y una apariencia que no tenía nada que ver con lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque Dios justamente nos llama a ser siervos, ¿ok? A humillarnos, a ser humildes. Lo que menos eran estos hombres eran siervos, humildes, humillados delante de Dios, para vivir una vida en temor delante de Dios. Lo que menos eran esos. ¿Sabes? Hoy puedo pensar en compañeros y amigos del ministerio que muchas veces, o sea, hoy ya no están porque una vida que justamente la entregaron a lo que es la hipocresía, ¿no? Y no la verdad. Pero, ¿sabes? Vamos allí rápidamente y vamos a ver cómo hay una tercera verdad a través de la cual, si Dios es un Dios de vivos, ¿okay? No es un Dios de muertos, ¿okay? Y le debemos adorar, lo tenemos que hacer en espíritu, en verdad, y lo tenemos que hacer de una forma en donde vamos a agarrar y le vamos a adorar en verdad a través de no aferrarnos a lo que poseo y estando dispuestos a entregarle todo al Señor. Y allí el Señor relata la historia, ¿no es cierto?, de lo que Él vio cuando allí se echaban las ofrendas, allí en el arca, en lo que fue una mujer viuda que tenía dos allí blancas y los ricos, ¿no?, que tenían mucho dinero. Yo le adoro en verdad cuando no me aferro a lo que poseo y estoy dispuesto a entregarle todo al Señor. ¿Sabes? Nuestro Señor no solo enseñó y sanó en el templo, sino también, fíjate lo que dice allí, versículo 21:1, levantando los ojos, vio. ¿Sabes? Nuestro Señor no solo enseñó y sanó en el templo, sino que también observó a los adoradores, ¿ok? Aquellos que justamente hablamos y hablaban de entregarle al Señor lo que es del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que Él vio? ¿No? Él vio lo que damos, ¿ok? ¿Sabes? Me encanta y creo que es correcto lo de los sobrecitos, ¿no? ¿Para qué? Para que quizás la persona que está al lado tuyo no vea cuánto tú colocas, no le importa ni tiene que ser, ¿ok? Y tú puedas hacerlo para el Señor. Pero déjame decirte algo. Tienes un sobrecito, pero Dios ve lo que tú pones en ese sobrecito. Entonces es importante ver que el Señor dice que levantando los ojos, Él vio, ¿ok? Él siempre va a ver lo que es nuestra entrega, cómo nosotros entregamos lo que tenemos al Señor, cuánto nosotros podemos aferrarnos a lo nuestro o no estamos dispuestos a entregarlo. El Señor conoce quienes dan a Dios lo mejor. Él está interesado en la proporción, no en la porción, ¿ok? ¿Cuánto se conserva
¿ok? No cuánto se da, a través de lo que nosotros podemos ver en esta historia que hemos leído de allí, de la mujer viuda y las dos blancas y de los ricos, ¿ok? ¿Sabes? Es interesante, ¿ok? Y con esto vamos allí cerrando, terminando, ¿no? Es interesante ver que quizás la mujer viuda allí podía ser muy importante, dos blancas, porque era viuda y porque no tenía mucho y porque era pobre. Pero ¿sabes qué demostró al dar todo? Que ella no estaba aferrada a lo que podía ser lo material. Que ella estaba dispuesta, ¿no es cierto?, o a entender qué era más importante que el dinero, Dios. Y por eso ella estuvo dispuesta a dar todo. Lo contrario en estos momentos podríamos pensar en los ricos. Al dar allí lo que les sobraba, ¿no es cierto?, ellos siendo ricos y pudiendo dar mucho, podemos ver a hombres que para Dios no era importante porque recibía Dios las obras y ellos se quedaban allí con lo mejor. Si en esta hora queremos pensar también en nuestra vida, en lo que es una adoración, en espíritu y en verdad, ¿sabes? Es tan importante estar dispuesto allí a mostrar quién es más importante que una casa, que un coche, que quizás tu porvenir o quizás lo que más deseas, a través de la forma en cómo tú le entregas al Señor lo que es del Señor, y siendo que tiene que ser lo más importante que tú puedas tener o tú puedas poseer. ¿Sabes? Algunos quizás podrían pensar en la viuda y decir, bueno, ella dio todo, las dos blancas, y quizás se quedó sin nada, pero yo, bueno, si yo no puedo dar todo porque yo tengo algunas responsabilidades, algunas cosas que yo tengo que hacer, por supuesto. Pero aquí hay algo muy importante y una pareja me enseñó, ¿ok?, sobre esto y mostrándome cómo es, ¿no? Llegó allí el señor de trabajar después de 15 días de recibir su dinero allí en su trabajo, llamó a su esposa, se sentaron juntos y dijeron, bueno, vamos a considerar nuestras responsabilidades. Dijo, bueno, esto es para la luz, esto es para pagar allí esta deuda que tenemos, esto es para la comida, esto es para allí, y así pudieron sacar todo lo que era. Y de repente la mujer, estando junto a él, vio que de todo lo que él había recibido, le había quedado una cantidad. Entonces la mujer enseguida dijo, ay, querido, qué bueno que nos quedó dinero. Mira, me gustaría, si es posible, que compremos una lámpara para mi mesa de luz y así yo puedo tener una luz en mi mesa de luz. Y el hombre agarró y le dijo, no, es que no puedo. Y entonces la mujer le dijo, ¿por qué? ¿Tienes otra necesidad? No, es que ese dinero ya está destinado. ¿Y para qué está destinado? Este dinero es la ofrenda que tenemos que darle al Señor. Y sabes, allí es donde mostramos, okay, que no vamos a dar las obras, o no vamos a pensar en otras cosas antes que lo que es lo más importante. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que nuestros tesoros no tienen que estar aquí, tienen que estar en el cielo. ¿Okay? Allí es donde justamente debe estar nuestra inversión y poder entregarle todo al Señor lo que realmente Él se merece. Y no pensar en otras cosas y después que satisfacemos todas las otras cosas que quizás no son prioritarias, vemos qué nos queda y allí darle al Señor, ¿no es cierto?, el resto de lo que menos valor pueda tener para nosotros. ¿Sabes? Es un gran desafío poder agarrar y adorar al Señor a través de también lo que nosotros le damos al Señor, le entregamos al Señor. Si el Señor es lo más importante, si Él es Dios, Él merece todo. ¿Sabes? Él merece justamente una vida de verdad, no una vida de hipocresía, de mentira y de engaño. Y Él aún merece todo lo que justamente no es nuestro y Él nos dio para que nosotros se lo podamos entregar. ¿Sabes? En este pasaje también puedo ver la importancia del Evangelio. Allí cuando vemos, ¿no es cierto?, que en la primera parte de que allí Jesús muestra su edad, su relación con el Padre, allí Él nombra el Salmo 110 y muestra como allí en el Salmo 110 dice que allí Dios va a triunfar y los enemigos van a estar postrados, ¿no es cierto?, a los pies de quien es el Salvador. Qué hermoso, ¿no es cierto?,
ver el Evangelio, ver justamente en la palabra de Dios allí la sujeción de Cristo para hacer la voluntad del Padre, cómo Él entregó todo. Él se entregó a sí mismo y aún ante la cruz Él dijo que no sea hecha su voluntad, sino la del Padre. Y a través de ello, ¿no es cierto?, vemos cumplido lo que fue el plan de Dios y nuestra salvación. Ahora, en esta tarde déjame decirte que creo que ese es el Evangelio que también quizás tiene que ser importante para muchos de los que estamos aquí. Yo sé que hablamos acerca de adoración, pero déjame decirte que jamás vas a poder adorar a alguien que no es importante para ti. Alguien que hoy tú puedes decir que es tu Salvador, que te rescató, que te liberó, que perdonó todos tus pecados y que hoy tienes tú la entrada y la seguridad de una salvación por lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. Si hoy los creyentes tenemos que adorarlo es por lo que nosotros hemos recibido. Si hoy los creyentes nos entregamos por completo es porque Él se entregó y Él nos dio todo. Me encanta allí Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, cuando Pablo comienza diciendo un versículo que quizás muchos conocen, dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esto es vuestro culto racional, para poder adorarle. Pero ¿sabes? Comienza diciendo: os ruego por la misericordia de Dios. En todos los capítulos antes del capítulo 12, Jesucristo, Dios muestra lo que ha sido la salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios nos ha salvado, cómo hemos sido justificados de todos nuestros pecados, cómo Él nos da la vida eterna, por todo lo que ha sido su misericordia. Entreguemos hoy nuestra vida a Él, adorémosle como corresponde, hagámoslo en espíritu y en verdad, reconociendo justamente a Cristo como Dios, el único Dios, allí siendo reales y no hipócritas, verdaderos delante de Dios y entregándole, estando dispuestos a entregarle todo a Él, porque allí es donde nosotros mostramos dónde están nuestros tesoros, dónde está nuestro corazón y a quién nosotros queremos adorar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Si en esta mañana tú reconoces que adorarle no es importante porque no ha hecho nada en ti, ¿por qué en esta hora no meditas y piensas qué es lo que ha hecho por ti? Sabes, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Siendo Dios, dice la Biblia, que se despojó a sí mismo, que vino a este mundo para algo muy importante, para morir en una cruz y salvarte de todos tus pecados, librarte de un juicio y de una condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Y tú no te vas a librar de una muerte espiritual en la que estás porque has pecado. Eres pecadora o eres pecador, y tu pecado va a ser juzgado y tu destino eterno es el infierno. Pero sabes que Cristo haya venido, que Dios se ha hecho hombre y vino a este mundo, fue para salvarte. Fue para en esa cruz cargar todos tus pecados y librarte de un juicio y de una condenación, hacerte un hijo suyo, darte la vida eterna, limpiarte de toda tu maldad. Si tú nunca te has reconciliado con Dios a través de Cristo, nunca lo has recibido, lo has aceptado para que sea tu Salvador, ¿por qué en este día no lo haces? Y sabes, si tú lo haces, déjame decirte algo, le vas a poder adorar por lo que Él ha hecho en tu vida y por lo que Él es. Eso es algo que es importante, que si nunca lo has hecho, lo puedas hacer. Este puede ser el día más importante de tu vida si tú confías y crees en el único que puede salvarte, Jesucristo.
Querido Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de vivos, no de muertos. Y por eso te tenemos que adorar. Oh Dios, que nunca tu persona sea menos de lo que tú eres en nuestra vida. Gracias, Señor, porque, oh Cristo, tú eres Dios, quien te has hecho hombre, has venido a este mundo para salvarnos. Hoy te engrandecemos y te exaltamos, Señor, por quien eres. Oh Dios, líbranos de no vivir una vida, Señor, que sea real, de una vida que sea de hipocresía. Gracias, Señor, por tu sangre que hoy está vigente para limpiarnos, Señor, y llevarnos a una vida verdadera cuando fallamos, cuando fracasamos de vivir la vida, Señor, que tú has establecido. Oh Dios, que nuestra entrega hoy sea una demostración que tú eres lo más importante. Que nuestra entrega no sea aparte, porque sabemos que nos sirve. Que nuestra entrega, Señor, a ti sea todo. Todo, Señor. Porque tú te mereces, Señor, todo en nuestra vida. Señor, ayúdanos que esto sea una realidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.